Muy buenos días. Bienvenidos al apapacho del Padre, donde el alma y el espíritu se renuevan. ¿Has visto una planta o tienes alguna planta a la que no le has echado agua este día? Si no le has echado agua y le toca, ve y échale agüita porque seguramente se está marchitando. Pero es fácil detectar cuando una planta se está marchitando y está entrando en una sequía, ¿verdad? Pero ¿y qué hay de nosotros en lo espiritual? ¿Cómo saber si estoy pasando por una sequía espiritual? Salmo 32, versos 3 y 4 nos dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequía de verano. ¡Wow! Hoy quiero invitarte para que reflexionemos en esta pregunta. ¿Cómo saber si estoy pasando por una sequía espiritual? Muchas veces reconocemos cuando estamos deshidratados físicamente. Y muchas veces cuando es una deshidratación severa tenemos que ir hasta el hospital, ¿verdad? Pero en el alma, en nuestro interior y espiritualmente, ¿realmente reconocemos cuando nuestra alma está empezando a secarse, cuando está deshidratada? David experimentó esta condición. Después de su pecado, y mientras intentaba ocultarlo, describió lo que estaba ocurriendo dentro de él con una imagen muy fuerte. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquello que antes estaba lleno de vida comenzó a secarse. Aquello que antes florecía comenzó a marchitarse. Quizás alguno de nosotros hemos experimentado algo parecido. No necesariamente hemos dejado de congregarnos, no hemos dejado de leer la Biblia, no hemos dejado de orar, pero sí algo muy dentro de nosotros ha cambiado. Y una de las primeras señales de que nos estamos secando espiritualmente es que ya no disfrutamos tener esa comunión con Dios como antes. Ya no acudimos a esa cita con Dios como antes lo hacíamos. Leemos la Biblia, pero más por disciplina que por hambre espiritual. Y no nos confronta en nada, no nos habla. Decimos: es que Dios no me habla. Leo la Biblia, oro, pero Dios no me habla. Siento que no me escucha. Entonces, otras veces las palabras cuando oramos salen nada más de la boca, pero no del corazón, ¿verdad? Nos congregamos, pero nuestra alma ya no encuentra gozo al reunirnos. Y efectivamente la palabra de Dios no nos confronta como antes. Ya no nos lleva al arrepentimiento, ya no nos ayuda a examinarnos en nuestro corazón. Ya no, ¿por qué? Porque ya no permitimos que transforme nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya no hay ese interés, esa sed. Ya no corremos como el ciervo buscando esas corrientes de aguas, ¿verdad? Ya nos acostumbramos. La palabra de Dios en Hebreos 4:12 nos recuerda que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero cuando nuestro corazón está sensible, la palabra nos corrige, nos confronta y nos transforma. Cuando comenzamos a endurecernos, podemos escucharla sin permitir que produzca cambios en nosotros. Ya no hablamos de felicidad emocional. Ya ese gozo profundo que nace de caminar cerca de Dios se ha ido. Por eso es que David también exclamó: vuélveme el gozo de mi salvación. David no estaba pidiendo una nueva salvación. David estaba reconociendo que su verdor se estaba volviendo en sequedad. ¿Por qué? Porque dejó de buscar a Dios. La Biblia nos dice en el Salmo 1 que el varón es bienaventurado, refiriéndose al hombre, ¿verdad? Al ser humano. Es bienaventurado cuando camina con Dios. Y dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pero cuando ese árbol está lejos del río, del agua, se seca.
Dios es esa agua que tú y yo necesitamos. Y cuando nos secamos es porque simplemente estamos lejos de Él. Y cuando estamos lejos de Él, el pecado es lo mismo que todas las personas que no conocen a Dios. Ya no tenemos sensibilidad, ya no nos incomoda, ya no lo confesamos, al contrario, lo apapachamos, lo disfrazamos, lo maquillamos. Lo que antes nos llevaba a orar, ahora es normal. Hay una falta de interés espiritual terrible. Y decimos, hay tiempo para todo, no seas fariseo, no tienes que estar orando, no tienes que estar leyendo la Biblia todo el tiempo. Hay energía para muchas cosas, pero menos para buscar a Dios. ¿Por qué? Porque hemos dejado de buscar y de poner a Dios en el trono de nuestra vida. En Apocalipsis 2:4, Dios le dice a Éfeso que ha dejado su primer amor. Y efectivamente, cuando tú y yo dejamos de amar a Dios, todo el pecado se nos hace normal. Y eso nos lleva a una sequía espiritual. Ojo, no nos lleva a perder la salvación, nos lleva a una sequía espiritual. David Guzik comenta que la mano disciplinadora de Dios pesa sobre David porque Dios lo amaba demasiado como para dejarlo cómodo en su pecado. Así que si Dios manda a alguien a reprenderte, a exhortarte y todo, no es porque Dios te ame o porque no es porque Dios no te ame o porque esa persona te esté fastidiando la existencia, es porque Dios lo está enviando para que tú regreses al gozo de tu salvación. Dios quiere restaurarnos, pero la restauración empieza cuando decidimos reconocer la verdad delante de Dios. Ahora, no toda sequía espiritual es consecuencia directa de un pecado. A veces Dios también nos permite temporadas de desierto para fortalecernos, para enseñarnos o acercarnos más a Él. Lo que sí es que en cuanto estamos pasando por ese desierto espiritual, no por pecado, hay paz. Hay mucha paz porque estamos cerca de Dios, porque Él nos va guiando. Pero no vamos a confundirla con el pecado no confesado que nos produce esa sequedad espiritual. Debemos preguntarnos, ¿qué está produciendo esta sequía en mi vida? ¿Hay confesado? ¿Hay orgullo? ¿Hay resentimiento? ¿Hay falta de perdón? ¿Hay desobediencia? ¿Hay descuido espiritual en mi vida? Quizá una de esas preguntas esté dando vueltas en tu mente. Pero meditemos, ¿realmente estoy creciendo o me estoy estancando? ¿Me estoy secando? Una planta no se seca de un día para otro. Eso sucede poco a poco. Y la sequía espiritual también llega lentamente. Te animo para que no nos escondamos, para que no nos vayamos más lejos de Dios. Al contrario, que nos acerquemos en confesión de pecado y declarándole nuestras transgresiones, como David lo hizo. Recuperemos nuestra comunión con Dios. Vayamos con ese ánimo a buscarle en su palabra y en oración. Señor, gracias, y examina mi corazón, muéstrame aquello que no puedo ver. Si hay pecado, ayúdame a confesarlo. Si hay orgullo, quebrántalo. Y si me he alejado, Señor, tráeme de regreso. Padre, devuélveme el gozo de tu salvación y permite que mi vida vuelva a florecer para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que el pecado no confesado puede producir sequía espiritual, pero la gracia de Dios siempre puede devolver la vida a un corazón arrepentido. Dios te bendiga.